Hola mis queridos, y a continuación les traigo la lección 13, cambio del reino animal al reino humano, el punto hombre, la ley, plan de evolución, también del cuarto curso avanzado. Pero antes de comenzar con esta lección, la número 13, vamos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Cuando la chispa divina ha efectuado todas las experiencias necesarias en los reinos mineral y vegetal, puede iniciar sus experiencias en el reino animal, tanto en un planeta más denso como en un planeta menos denso, pero siempre dentro de un plano físico, porque su necesidad es realizar como soplo espiritual todas las experiencias en el plano. Cuando en un planeta deben comenzar las experiencias humanas, en las últimas etapas anteriores se mantiene en el reino animal un ritmo de progreso evolutivo, porque en las diferentes especies de esas etapas del reino animal existe una suerte de gama evolutiva, en la que a determinadas especies corresponde un punto evolutivo de los soplos espirituales. A otras especies corresponde otro punto evolutivo, hasta que el soplo espiritual alcanza el punto en que, mediante un largo proceso y con la ayuda de las mentes superiores que guían su evolución, va adquiriendo conciencia de bien y de mal, capacidad de discernimiento y el uso de su voluntad y libre albedrío, es decir, que el soplo espiritual se convierte en espíritu y puede encarnar como hombre. Eso ocurre, como dijimos, en las últimas etapas anteriores, es decir, cuando ya está enfocado directamente el proceso para llegar al hombre. Entre tanto, experimentan todo lo que debe experimentar, es decir, no siguiendo un ritmo acorde con la forma que va evolucionando, sino utilizando las formas que van evolucionando separadamente del progreso evolutivo que las experiencias van proporcionando a los soplos espirituales para adquirir todas las experiencias necesarias. Recordemos que el progreso evolutivo del soplo espiritual no depende de las formas, sino que utiliza las formas solamente para realizar las experiencias que necesita como soplo espiritual, nada más, hasta que le llega el momento de convertirse en espíritu. Ahora bien, como el punto hombre significa un paso definitivo en el progreso evolutivo, necesita una preparación previa. Por lo tanto, en determinadas especies se va preparando la forma, como ya lo hemos estudiado, para el movimiento que significa el cambio del reino animal al reino humano. Las formas de los animales que podríamos calificar como antecesores o precursores del hombre son factores de experiencias para soplos espirituales que están próximos a terminar sus experiencias en el reino animal y llegar al punto de adquisición de conciencia de bien y de mal. Recordemos que una vez terminadas las experiencias en el reino animal, antes de alcanzar el punto hombre, los seres deben permanecer
un prolongado lapso en el espacio, de modo que el proceso de evolución en la forma es utilizado por soplos espirituales, también en proceso de aproximación a la adquisición de conciencia y uso de su libre albedrío y de su voluntad. Pero el hombre que nace no puede ser el mono que experimentó, porque el proceso de transformación del soplo espiritual en espíritu demanda milenios en el espacio. Ese proceso que se efectúa en la forma es para permitir luego la llegada de un espíritu, pues la forma necesita un proceso de evolución para ponerse en condiciones de recibir un espíritu. Hay una conexión física en las formas, pero nunca puede haber conexión espiritual entre el antropoide y el hombre. Pregunta: ¿significa que las chispas divinas que están realizando ahora sus experiencias en el reino vegetal, en la tierra, demorarán millones de años en venir a experimentar encarnados como humanos? Explicación: cuando las chispas divinas que ahora están experimentando en los vegetales, en nuestro mundo, deben volver a la tierra como espíritus encarnados, la humanidad será ya muy diferente y antes habrán debido experimentar en humanidades de planetas inferiores. No olvidemos que las chispas divinas van involucionando en su progreso y en cambio el planeta en su progreso va evolucionando. Pregunta: ¿qué aplicación posterior tienen las vibraciones adquiridas en las experiencias que las chispas divinas y los soplos espirituales realizan en los reinos correspondientes? Explicación: en la vibración que corresponde a las experiencias de las chispas divinas y de los soplos espirituales podemos distinguir dos aspectos: el aspecto de contacto, que le corresponde a las chispas individualmente en determinado mineral o en determinado vegetal, y al soplo espiritual en determinada especie o en determinados animales. Y el aspecto de experiencia, que se hace en conjunto en las chispas e individualmente en los soplos, pero que se asimila en el alma grupal. Quiere decir que en las chispas divinas o en los soplos espirituales a los que correspondió una determinada experiencia, el producto de esa experiencia es igual en esas chispas divinas o en esos soplos espirituales al de todas las otras chispas divinas o soplos espirituales, y la experiencia es asimilada por cada una o por cada uno de acuerdo con su punto. Pero la vibración adquirida en el contacto directo con ese mineral, con ese vegetal, con ese animal o con esa especie es individual, y sobre esa base a la chispa divina o al soplo espiritual individualmente les corresponderán en el futuro, ya como espíritu, diferentes tareas. En la trayectoria involutiva, todo es preparación para la tarea que corresponderá en la trayectoria evolutiva propiamente dicha. Esto significa que la chispa divina o el soplo espiritual que adquirió determinadas vibraciones deberá luego trabajar sobre ellas, puesto que ha recibido las vibraciones de contacto que se lo permitirán. Pregunta: ¿las formas animales unicelulares reciben chispas divinas o soplos espirituales? Explicación: reciben chispas divinas que experimentan en ellas del mismo modo que lo hacen en los vegetales, es decir, sin que exista dependencia vital de la forma. Con el aspecto espiritual
que experimenta en ella. Las chispas divinas realizan en esas formas experiencias grupales, pero en sucesión de contactos individuales. Es decir, que en un grupo de formas animales unicelulares experimenta un número determinado de chispas divinas que se van renovando en las formas del grupo, adquiriendo entre todas ellas todos los aspectos de esa experiencia y a la vez preparándose para las experiencias individuales, que comenzarán a realizar en formas animales que ya poseen los medios para las experiencias de los incipientes soplos espirituales, quienes van capacitándose paulatina y progresivamente para experiencias cada vez más complejas. Pregunta: ¿las chispas divinas y los soplos espirituales utilizan cuerpos físicos invisibles para realizar sus experiencias en mundos físicos como el nuestro? Explicación: no poseen cuerpos físicos invisibles propiamente dichos, pero sí se envuelven en sustancia del plano mental y en sustancia del plano astral del mundo. En las chispas divinas, las sustancias que necesitan y utilizan son más sutiles y más simples que las sustancias que deben utilizar los soplos espirituales. Cuando las chispas divinas, que para experimentar siempre descienden en grupo, han terminado la experiencia que fueron a realizar, abandonan inmediatamente esas envolturas de sustancias físicas invisibles del plano astral y se reintegran al alma grupal. En cambio, los soplos espirituales se despojan más lentamente de esos pseudocuerpos físicos invisibles que les permiten otro tipo de experiencias. Ya en el comienzo de una semi-individualidad, los soplos espirituales, que pertenecen todos al alma grupal de su reino, de la naturaleza y de su especie, pero realizan sus experiencias individualmente, necesitan una envoltura pseudo-cuerpos físico, mental y emocional sensorial, menos sutil y más diversificada, de la cual deben despojarse más paulatinamente, según sea la complejidad de la forma animal en que realizó la experiencia. Tenemos el caso de las chispas divinas que retornan al alma grupal, una vez realizada la experiencia. El aspecto o pequeña partícula de la chispa divina que descendió a un mundo como el nuestro, por ejemplo, a experimentar, se reintegra sin ninguna vibración física invisible de carácter mental o astral, pero esa chispa de vibración pura ha adquirido una nueva vibración, la de la experiencia realizada y asimilada, y esa vibración es la que se transmite a las demás chispas divinas del alma grupal. Si la experiencia es válida para todo el reino al cual pertenece esa chispa divina, esa vibración se transmite a todas las otras chispas. Si la experiencia es válida para una especie solamente, se transmite a las chispas que realizan experiencias en esa especie. Lo mismo ocurre con las experiencias de los soplos espirituales. Todo ello es siempre guiado y dirigido por mentes superiores, que en determinado plano espiritual elevadísimo están constituyendo núcleos espirituales avanzados. Mis queridos, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias.